Vamos a continuar con la lectura entonces del tercer capítulo de la tercera parte del libro El enano de Fernando Ampuero, que ya nos ha empezado a dar una serie de referencias del contexto en el cual H se empezaba a desenvolver cuando empezaba en la televisión, porque ya tenía un recorrido en la prensa escrita, además de haber colaborado con el gobierno de Velasco Alvarado. Por estos días, los enemigos de H empezaron a ser legión. Continúa el texto. Gente saherida, ofendida, blanco de sus insidias o su maledicencia. Sus programas tendían a la confrontación. Se había convertido en una suerte de buzón de denuncias en las que él, moderador inmoderado, ponía a ring y organizaba las peleas. Sus entrevistas, por lo demás, estandarizaban la polémica biliosa o el entredicho. Muchos de esos programas resultaban reveladores y, en virtud de la podredumbre social y política del sistema, profilácticos. Otros, en cambio, se reducían al golpe gratuito. Pero mal que bien cumplían con una función social y H brillaba bajo los reflectores. El Perú necesitaba un fiscal que señalara a todos los ladrones de cuello blanco, y H, en disputa con otros medios de prensa, quería hacerse de esa plaza. Pero el éxito, ni qué decir, corrompe, y H, como un chico que salta de una piedra a otra para cruzar un charco, avanzaba inexorablemente hacia su decadencia. Se tornó ególatra, fatuo, megalómano, arropando fama de poseer un ego elefantiásico, y en cuanto a su vocación de hacer sufrir a sus congéneres, se hizo proverbial. Incluso él mismo propaló que le gustaba oler el miedo, como los torturadores del medioevo, ufanándose de su crueldad. A veces, por meras fruslerías, como la de no callar un chiste ingenioso sobre alguien, cancelaba una amistad de largos años. Aunque hablar de amistad, en lo que a H atañe, es una exageración. Podríamos hablar a lo sumo de acercamientos en buenos términos. Él tenía empleados, dateros, empresarios con hambre de poder, políticos que necesitaban sus favores y que, ora resignados, ora entusiastas, aceptaban llevar la misa en paz. Pero amigos, lo que se dice amigos, no los tenía. Y esta era la peor de sus miserias. A todo ello, nuestro acercamiento, que para un despistado podía pasar por amistad, se hizo añicos súbitamente. Bastó para esto un simple telefonema. Me llamó una emisaria del propietario de un nuevo canal de televisión que deseaba tener su propio programa periodístico de corte similar al de Visión. Y sería también dominical, nocturno y en horario estelar. Al principio rechacé la oferta. Yo no estoy en la candela política, argumenté. Mis notas son básicamente culturales y sociológicas. Pero ya has hecho varias notas políticas y has funcionado bien, dijo la emisaria, una mujer joven y guapa, de formal traje sastre. La gente te reconoce en la calle, y tus entrevistas culturales también nos interesan. Me estaban mostrando la zanahoria. ¿Les interesan mis notas culturales? ¡Claro! No es lo que da rating, pero nos interesa. Lo capital, eso sí, es la política. Lo pensaré. No lo pienses mucho. La emisaria negociaba con una firmeza y decisión asombrosa. Sabemos lo que estás ganando. Te lo vamos a duplicar. Además, no te puedes quedar todo el tiempo donde estás, ¿no? Tienes que seguir sufriendo. En la tarde, solo en mi casa, bajo la mirada fija de Argos, mi pastor alemán, me dejé caer en un sofá y enseguida apoyé un buen rato la barbilla en una mano, no como el gran poeta César Vallejo, con la palma abierta y doliéndose del Perú, sino como el granítico pensador de Rodin, con el puño cerrado y cautivo de las musarañas.
¿Qué debía hacer? Como no tenía la menor idea, decidí correr hacia adelante. Tengo algo que decirte, H, afirmé. Era un día de trabajo. Desahogado y estábamos solos en la oficina. Creo que me voy. ¿Te vas? Preguntó extrañado. ¿A dónde? Me voy del programa. ¿Qué pasa? Se rió. ¿Otra vez piensas agarrar una mochila y volver a los caminos? No, no. Eso ya se acabó. Me voy a otro canal. Me están ofreciendo un programa propio y una buena paga. De un momento a otro, el rostro de H adquirió un malsano color verdoso. ¿A otro canal? Balbuceó. Asentí. ¿A qué canal? Al 9, dije. Es un canal nuevo que está agarrando fuerza. Te vas al 9. Habló quedamente, como un sonámbulo, pero en un tris recuperó sus bríos habituales de hiperkinético. ¿Has firmado algo? No, repuse. Bueno, entonces no hay problema. Todavía estamos a tiempo. ¿Cuánto te ofrecen? El doble de sueldo. Y el programa propio, claro. ¡Ja! Eso lo arreglamos. Te daremos la misma plata. Pero además, a canjes de pasajes al país que quieras para las vacaciones y otros beneficios. Voy a hablar con Mauricio. Pero H, no me digas nada, por favor. Primero habla con Mauricio. Esto lo arreglamos en 2 patadas. De pronto entró una llamada del Congreso de la República y se interrumpió la charla. Salí a la calle a tomar aire y a beberme un café. Y en ese interín H hizo unas rápidas gestiones con el tal Mauricio. 2 horas después me encontraba en las oficinas de la gerencia general. El tal Mauricio era Mauricio Arambulú, uno de los accionistas del canal. Hermanito, ¿qué te pasa? Ceseó Arbulú, un robusto muchachón con saco y corbata que me recibió como si fuéramos grandes amigos. Tenía unos redondos ojos verdes muy saltones, y sus modales eran los de un camionero que no hacía mucho se había sacado la lotería. ¿Qué es eso de que te quieres ir, pues, hermanito? La vaina está acá. Esos canales nuevos no tienen peso. Que además, en cualquier momento, estarán al borde de la quiebra. Mauricio era un aprendiz de mago. Me ofreció el oro y el moro, muebles, televisores, electrodomésticos, aparte de los mencionados pasajes y el sustancial aumento. Su varita mágica eran los canjes publicitarios. Con manifiesta simpatía porque Mauricio me había caído bien, le contesté. Te agradezco la deferencia, pero por favor déjame unos días para pensarlo. No hay nada que pensar, hermanito. ¿Tú tienes un contrato? No. Bueno, te hacemos un contrato, un contratazo y se acabó la vaina. Me despedí e insistía en que pronto volvería con la respuesta. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, la mujer del traje sastre, que contaba con un eficiente servicio de inteligencia, aguardaba en la puerta de mi casa. No solo sabía de mis horarios deportivos, sino de la jugosa contraoferta que me habían hecho, y arreció en su tratativa. Mi última palabra es 3, me dijo con una luminosa sonrisa. Disculpa que te busque tan temprano, pero en la televisión una no se puede dormir. Su traje sastre se veía ahora más formal y perfecto que nunca, quizá porque yo, que salía a montar bicicleta, me hallaba en buzo y zapatillas. ¿Qué significa 3? Pregunté. Que te triplico el sueldo, dijo, y tras una pausa agregó. Y además, claro, está lo del programa propio. Aquello sería lo decisivo, y con dichos argumentos fui donde H. Mejor habría sido obligado a engullir 1 kilo de mayonesa en 10 segundos. Congeló su sonrisa, su hígado rugió y comenzó a humear, y ello propició otros altibajos que harían estragos en cada órgano de su tensa y breve anatomía. Me dejaba leer su mente, y ahí leía ansiedad, celos, inseguridad. No lo tomes como una deslealtad, H, me excusé de todo corazón. Míralo como una evolución natural. Pienso que tener un programa propio me conviene profesionalmente, y luego, de manera inconsciente, le clavé la puntilla. Todos tenemos que crecer, ¿no? Crecer, pensaría H al borde del vómito. ¿Por qué todos tienen que crecer?
Claro, replicó sobreponiéndose, te entiendo y te deseo suerte. Pero digamos que yo debía hacer cuanto estuviera de mi parte para retenerte. Gracias por tu comprensión. No, por Dios, sonrió H, no te preocupes. Eso hice, me despreocupé. Y aunque hubiera hecho lo contrario, nada habría impedido lo que estaba por acontecer. Las traicioneras puñaladas de H. Su primera puñalada la asestó exactamente a los 2 meses de hallarme en el otro canal. Al anunciarse la salida al aire de Documento, mi flamante programa, al que le había hecho una buena refrigeradora, acumulé un stock de 20 sólidos reportajes. 3 diarios reprodujeron las declaraciones de H. Ningún programa será competencia para Visión. Aquí daremos la batalla aguantando a pie firme. Ampuero me tiene sin cuidado. He ahí sus cálidas palabras de bienvenida y el principio de una guerrita psicológica de baja intensidad que, con el tiempo, le llevaría al frenesí de las bombas de 100 megatones. No contesté. Decidí que lo mejor era mostrar lo que tenía, para irme haciendo de una audiencia y que luego iríamos viendo qué sucedía. El programa arrancaba con actualidad política, seguía con reportajes sobre terrorismo, la noticia permanente de aquellos años duros, varios de ellos con audaces incursiones en territorio liberado, empalmaba con frescas notas sociológicas y finalmente concluía con amenidades, vida moderna o mis entrevistas culturales siempre de primer nivel. El genial Borges, por segunda vez, nuestro brujo tropical, García Márquez, con quien conversé en La Habana, a fin de que no se cayera la sintonía. Gradualmente, como programa alternativo Documento, fue cosechando elogiosos comentarios de la prensa. H cayó por un tiempo, pero pasadas unas semanas volvió a las andadas. Aunque esta vez desde otra tribuna, su propio programa. Cual novia despechada, retorciéndose las manos, se encrespó en su propia mesa de conducción, o sea, en el mismo momento en que nosotros estábamos en el aire, lanzándonos indirectas. Que aquí, señoras y señores en Visión, su programa favorito, no se hace tal cosa ni tal otra, como si las están haciendo ahora mismo en otros canales, o que no sabemos qué tan fidedigna es la información de las fosas abiertas de A Comarca, que en dudosa primicia acaba de mostrar un programita de competencia, o que según estos cuadros de la encuestadora Datum, nuestro programa tiene 5 puntos más que Documento y Panorama, los espacios similares al nuestro, que se difunden en otros canales. Cositas de este estilo, resquemores, rabietas, tonteras. A pesar de todo, y haciendo gala de una singular serenidad, tampoco le contesté. ¡Ay! ¡Cómo duele la indiferencia! El odio más duradero es el odio no correspondido. Y el pobre H comenzaba ya a padecer lo indecible con tanto silencio de mi parte. A lo largo de 2 años, en las diferentes etapas de nuestra larga enemistad, he aplicado esa fórmula, callarme. Siempre me ha funcionado de maravilla, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy humano, de carne y hueso y no de piedra. Y de vez en cuando, como esas efervescencias ácidas que nos suben a la garganta, asomaba a mis serenos labios el misil de una respuesta. Enano, dije una vez en una emisión de Documento, con la mirada fija y el semblante impasible. Y después de una pausa, repetí, enano. ¿Qué pasa con el enano? ¿Qué reclama el pigmeo o el chato? En esta edición, queridos amigos, tenemos un interesante reportaje sobre las gentes de baja estatura, su vida, sus rutinas, el tamaño de los muebles de su casa, sus modos de adaptarse al mundo de tamaño normal, sus alegrías y sus tristezas. La normalidad para ellos puede ser algo monstruoso y cruel. ¿Necesitan ayuda? ¿Qué podemos hacer nosotros? Habíamos hecho un documental sobre el tema, no en tono conmiserativo, sino más bien buscando el ángulo de la tolerancia mutua en tanto participante de la dinámica social. Al día siguiente, nos llegó la noticia de que H, en su oficina, en Visión, peleándose por algo con los dueños del canal, había roto un teléfono arrojándolo al suelo. ¿Era posible que, con nuestro documental, hubiéramos logrado permutar, mejor dicho, su química orgánica? ¿Un poquito de ese mal humor nos pertenecía? Yo y todos los muchachos de mi equipo, entre quienes figurarían excelentes periodistas de entonces y de los años venideros, no dijimos ni mu. Pero el que menos lucía una radiante sonrisa
que parecía un panel, mejor dicho, pero el que menos lucía una radiante sonrisa que parecía un panel de carretera. Más que una respuesta directa, lo mío era un alfilerazo, sesgado, solapa, las dos eses de la sorpresa. Esto tenía más efectividad y contundencia que una aclarada pública. Era, si se quiere, un gancho al plexo, a fin de bajarle el oxígeno, pero ofrecía además un tinte tétrico, como si con cada alfiler remendado las ceremonias vudú perforara algún centro neurálgico del muñequito que lo representaba. Un buen tiempo seguiría este fuego cruzado de pullas, hasta que, por el más débil y azaroso flanco del oficio, sobrevinieron problemas serios. Dos reportajes de documento, uno sobre los violentos desalojos de invasiones del Fundo en Montenegro, y otro tema tocado en varios medios acerca de las naves chatarra Mantaro y Pachitea, en cuya compra fraudulenta se comprometía a un ministro de Estado, causaron gran revuelo. Los más fastidiados eran los dueños del canal, que tenían cercanías con el gobierno de Belaúnde. Uno de ellos pidió que no continuara con dichos temas. Yo me negué. Había firmado un contrato que garantizaba mi independencia periodística y me obstiné en que se cumpliera a cabalidad. Era una cuestión de dignidad personal y también de escuela. En la revista Caretas, donde me había formado, tales discrepancias no se daban, por una sencilla razón. El propietario del medio, Enrique Sileri, era a su vez periodista. Si uno le llevaba pruebas o indicios evidentes de un caso, Sileri daba su visto bueno y, dependiendo de lo que fuera el reportaje, aparecía por todo lo alto. No ocurría lo mismo con los canales. La mayoría de sus dueños eran empresarios, con empresas diversas que defender, cuyas inversiones en televisión los derivaron al periodismo. ¿Qué temían esos empresarios? Muchas cosas, pero digamos que lo principal era perder licitaciones de obras para sus empresas no televisivas, enfrentar presiones de la Oficina de Impuestos y asumir la caída de la publicidad estatal, represalias constantes en casi todos los gobiernos. Naturalmente, no en el nivel del régimen de Fujimori y Montesinos, en el que se llegó al paroxismo. Fernando Belaúnde y Alan García respetaban la libertad de prensa. Pero el gobierno no es una persona sino muchas, y por esos días, el programa que yo dirigía quedó estancado contra la pared. Lo clausuraron. Mi imagen, o más bien la del equipo de documento, apareció en las primeras planas de diversos medios. El cierre del programa se había vuelto un escándalo y las protestas de las plumas libres no se haría esperar. H. no podía objetar lo que nos acontecía y enmudeció. Es decir, se mordió el dedo y se cayó, cuando por el contrario no era el momento de hacerlo, especialmente en alguien como él que nunca se callaba nada. Aquella era su oportunidad de mostrarse magnánimo, de quejarse y solidarizarse con un colega avasallado, pero no, la envidia pudo más y mantuvo bien cerrado su piquito. Ignoró el asunto entre molesto y feliz. Molesto, porque mi nombre y mi rostro en el rol protagónico cubrían los medios impresos, y feliz con la mezquina felicidad que da el alivio mal habido, porque se desvanecía su odiada competencia. Permanecí un par de meses desempleado, quemando mis ahorros, pero en una de esas me recuperé. Volví a la prensa escrita, con una nueva revista. Era, como en los tiempos universitarios, una de tantas aventuras arriesgadas. Tenía que hacerlo todo desde el principio, buscar oficinas, contratar personal, probar imprentas, ponerle un nombre. Como me proponía hacer un magazine con un bloque cultural sólido y una primera plana combativa, ¿era yo el que rehuía de la política? La bauticé Jaque. No había mucho dinero, pero para algo alcanzaba. Los capitales provenían de un grupo de mecenas de izquierda, algunos de ellos amigos de otras épocas, que buscando de antemano conjurar los prejuicios, querían un periodista con imagen independiente. Acepté el trabajo, pero con una condición. Yo no solo tengo imagen independiente, les dije, sino que lo mío no es una pose, ya que verdaderamente soy independiente. Más claro, si lo que ustedes buscan es una pantalla que haga periodismo tendencioso, no soy el indicado. Las reuniones de los propietarios, 10 muchachos serios,
de gafas cuadradas y en mangas de camisa, se celebraban en casas diferentes, como si estuviéramos en la clandestinidad. Nadie de redacción, excepto yo, participaba en ellas. Los que estábamos allí pertenecemos a distintas canteras políticas, me dijo Javier Díez-Canseco, líder del Partido Unificado Mariateguista, eximio polemista y de hecho el más lúcido de los dirigentes de izquierda. Javier cojeaba debido a una polio infantil, pero jamás daba pasos en falso en su línea de pensamiento. Y lo que a todos nos interesa es que se diga la verdad. ¿La verdad?, pregunté. Sí, la pura verdad. Una verdad, por ejemplo, es que en Cuba no existe la libertad de prensa. ¿Estamos de acuerdo? Javier se rascó un instante su barba fidelista y sonrió. Estamos de acuerdo. Y volviendo al tema que nos congregaba, añadió: en cuanto a lo otro, pienso que a todo país, y en especial a la izquierda, le conviene un periodismo que diga la verdad. Magnífico, respondí agradecido por la inteligencia de su respuesta. Yo no tengo ningún inconveniente en que me financie la derecha o la izquierda, siempre y cuando sea dinero legal, y en mi medio yo pueda decir lo que crea justo y necesario. La revista salió y tuvo el beneplácito esperado entre los sectores intelectuales y políticos de signo progresista, pero el impacto masivo distaba mucho del que daba la tele. Eso lo sabíamos, desde luego, pero estábamos contentos. Era una manera de ir abriendo trocha y las esforzadas ediciones de frecuencia semanal. Estas comenzaron a salir una tras otra. Entonces se reanudaron las hostilidades. ¿Qué diablos le hiciste ahora?, me preguntaron. Me encogí de hombros, pues no lo sabía. Tal vez, especulé, H. se ha enterado de que ando contento. Tal vez ha oído, en su corro de periodistas que comentan más de la cuenta, alguno de los reportajes que aparecen en Jaque. ¿Quién sabe? Lo cierto es que, como una tromba, como un tornado que levanta los techos de las casas y hace volar a los animales por los aires, H. inició súbitamente una campaña de insidias. No dio la cara en esta vil ocasión, pero él, de hecho, con sus rumores y sus medias verdades, estuvo detrás en todo momento. Y así de la noche a la mañana se comenzó a oír por las calles y plazas que Ampuero era un radical de izquierda, que había por ahí dinero de Gaddafi, que el comité editorial de Jaque se codeaba con los jerarcas del MRTA. Aun cuando ya empezaba a tener la piel dura para las tergiversaciones, nunca imaginé lo devastadoras que podían resultar las calumnias. Si se pretende conocer ese nivel de la ignominia, uno tiene que vivirlas en carne propia, sentir esa impotencia ante el absurdo. Las mentiras, a pesar de que uno demuestre que son tales, dejan siempre un hediondo sedimento, pues siempre hay alguien dispuesto, por una u otra razón, a creer en ellas. Por eso, el hecho de que se dijera de mí que era un radical, algo quizá favorecedor y digno de orgullo para otros, me hacía sentir muy, muy desgraciado. Primero, claro está, porque no era cierto. Segundo, porque odiaba la violencia. Tercero, y en este punto se definía mi idiosincrasia, porque yo estaba absolutamente en contra de todo tipo de fanatismo. ¿A qué se debía tales infundios? ¿Solo por mis nuevas juntas iría a la picota? ¿Acaso no se debía tomar en serio la idea de una izquierda democrática, coherente y madura? Esta vez H. dio en el blanco. Me refiero a su intención de dañarme, por supuesto, no al contenido de su infamia, que en el peor de los casos me convertía en un tonto útil. Sus arteras puñaladas, que yo acostumbraba a menospreciar, pues no me causaban ni el menor rasguño, ahora sí habían hecho mella. Sentí como si me hubiera dado una paliza. Me veía en el espejo y por momentos alucinaba en mi rostro los moretones. Luego, febrilmente excitado frente a los colegas imaginarios, me venían a la mente un tropel de respuestas locuaces que desbarataban las insidias y rumores de H, dejándolo en ridículo y poniendo a salvo mi honor. Nada de esto, sin embargo, se hacía realidad. Por el contrario, no me inmuté y guardé un silencio monacal y tibetano, y en profunda meditación, casi levitando, me concentré en cada ínfimo centímetro de mi enemigo. Tenía que lavar mi alma, sacarme de encima la suciedad con la que se me quería agraviar.
De manera que, como en un mantra, por 5 minutos cada mañana durante toda una semana, repetí cuando me despertaba, en posición de loto y con los ojos cerrados, las siguientes palabras purificadoras. Maldito petizo pitufo, petipán, microbio, retaco, chaparro, pigmeo, renacuajo, piojo, tachuela, adefesio, medio polvo, chinchón del suelo, inspector de zócalos, guachimán de maqueta, aquaman de sopa, jinete de cuy, pirata de water. Semejante ejercicio espiritual era de veras beneficioso. Me restauraba el ánimo. ¿Qué hacía H mientras tanto? Gruñir y gruñir. Y por esos días, además entró en trompo, enzarzándose en continuas peleas con los propietarios de su canal, filtrando los pormenores de esas peleas a los periódicos, apelaría a un serio y honesto reportaje de Sonia Goldenberg, en el que se develaba la corrupción policial para componer una salida pomposamente heroica y triunfal. Su programa Visión fue cancelado, pero no se marchó como nosotros, los de Documento, que nos cerraron con escándalo y enseguida nos fuimos. Claro que no. H se marchó regodeándose de sí mismo, marcando los lineamientos de futuras clausuras y renuncias de programas, teatralizando la dignidad periodística. A él sin duda le encantaba la idea de ser un mártir de la libertad de prensa, a tal punto que, con gran astucia, prefería entonces el trance de no poder decir al de decir, que a la larga es más elocuente. Su vanidad y su ansiedad, por ser siempre el máximo punto de atracción, le antecedían un par de pasos. Pero conocedor de la especie humana, H sabía a su vez que el estrellato de héroe se evapora y que necesitaba volver al trabajo, y al cabo retornaría también a la prensa escrita. Con auspicio de los apristas reapareció, dirigiendo un periódico tabloide, cuyo nombre era el mismo de su programa televisivo, Visión, el cual había tenido la precaución de registrar. Otra vez estábamos en 2 semanarios en trincheras diferentes, pero ahora con nuestras armas originales, la palabra escrita no hablada. La palabra escrita de H, a decir verdad, era un espectáculo. Incapaz de cuajar una frase sencilla y aseada, retórico hasta la intoxicación, adjetivado hasta la vergüenza ajena, el pequeño H anhelaba adquirir dimensiones monumentales a costa de su lenguaje. Producía, como en una fábrica de pirotecnia, artículos incendiarios, insultaba aquí y allá, aunque todavía en esos años no estaba desbocado como le ocurriría a inicios del nuevo milenio. Rompía lanzas, al parecer, con quienes lo subestimaban, y en esto incluía religiosamente sus venganzas personales. En su virulento semanario, justo cuando yo me alistaba a volver a la televisión, con un nuevo programa en el Canal 9, había cambiado los accionistas de mi lío anterior y los nuevos miembros del directorio me llamaban. Atacó por sorpresa, con furia enloquecida, aunque esta vez, al menos, dando la cara. Léase claramente editoriales a página completa, y en días sucesivos se ocupaban de mi persona. 3 editoriales que destilaban ácido prúsico y otros venenos de imaginería gótica. Y ahí me dijo todo lo que se le antojó. Izquierdista de baja ralea, pituco de mala nota, juerguista de discoteca, drogadicto y 1000 cosas más. En resumen, caca, pichi, poto, no sabes cómo te odio. Eso estaba mejor. Las bajezas de H lo perjudicaban a él, no a mí. Una de sus allegadas, a quien encontré en la calle, quiso sonsacarme una opinión y no me hice de rogar. Mira, le dije, los editoriales de H son muy confusos. Dice que soy pituco, cosa que no es cierta, como sabe todo aquel que me conoce. Tengo un bonito automóvil, un Jaguar, en realidad es una pieza de colección, una belleza, pues se trata de un MK2 de 1961, en color gris acero, tablero de madera y cuero borgoña. Lo que no me convierte en un pituco, sino obviamente en un esteta. Ha dicho también que mi posición de izquierda y el lujo de mi auto constituyen una aberración. Para replicar esa insensatez, me basta con citar al poeta Charles Baudelaire, quien dijo:
Lo único que faltó en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue el derecho de contradicción. Noble derecho, por cierto. Además, ¿quién no se conmueve con un jaguar, Dios mío? Hay que no tener corazón. Finalmente, como para apabullar a las señoras de buena familia, sostiene que mis estériles noches se diluyen entre rápidas lecturas de Marguerite Yourcenar y tiros de discoteca. Se ve que el enano nunca ha ido a una discoteca. Ese comentario tiene que corregirlo en dos partes. Primero, para su información, he ido a discotecas algunas temporadas y no son lugares que particularmente me interesen. Hay mucho ruido y me parecen enormes centros de incomunicación. Y segundo, debió decir, las noches de Ampuero se diluyen entre lecturas de Marguerite Yourcenar y rápidos tiros de discoteca. Y no lo contrario, pues el consumo de drogas, que yo sepa, no está todavía liberalizado en esos locales. Desconozco que también se reprodujeron mis palabras de este correo de brujas, pero no tuve dudas de que llegarían a su destino, y tampoco dudé de cómo las tomaría. Para sacar de quicio a H, convenía la respuesta tranquila y un ligero sentido del humor. Era una cuestión de contraste. Él respondía siempre como un endemoniado. Por tanto, si uno se limitaba a sonreír a la inglesa, como un David Niven, que está de venida, el enano trinaba. ¿Pero de dónde saca tantas tonterías?, me preguntó una vieja y querida amiga, que no se lo podía creer. ¿Cómo alguien se atreve a decir de la noche a la mañana que un individuo es un gran juerguero? Por chismes, aventuré. No tengo otra explicación. Pienso que son chismes que H luego exagera hasta que los vuelve irreconocibles. Bueno, eres un poco juerguero, eso es cierto. Sí, cuando tengo mucho estrés o cuando me da la gana, salgo un poco de bares con los amigos, me divierto y por ahí me la pego. Pero, ¿eso me convierte en Heliogábalo o en el peor degenerado? Por favor. Lo que H querría decir es que soy un tío liviano y frívolo, que es un modo de descalificarme. Le tiene pánico a la frivolidad, pues podría tratarse de un moralista encubierto, que no se permite una noche de boleros. Sea como fuere, creo que está obsesionado contigo, comentó mi amiga. He llegado a pensar incluso que te investiga. Después, claro, cuando ves lo que escribe, ya se nota que es puro invento. En uno de sus artículos llega a decir que organizas orgías. ¿Orgías? Sacudí la cabeza riéndome. Eso es increíble, ¿no te parece? Es la visión de un pobre infeliz. Es la visión que un pobre infeliz puede tener de ciertos lugares que no conoce. Orgías, Dios mío. ¿Qué rayos estará pasando por su cabeza? O a lo mejor todo es un equívoco. Tal vez H ha oído mal. Yo siempre he dicho que me gustaban las mujeres silenciosas, no las mujeres licenciosas. ¿Y te afecta lo que dice? Son idioteces, repliqué. Me afectó, sí, su campaña de rumores políticos, pero no la basofia de orden personal, que es francamente risible, aun cuando sea una basofia que trae cola. ¿Sabes que hay alguna gente que ya me mira de un modo diferente? Debe ser por este asunto de las orgías. Tal vez están buscando que los invite a uno, ¿no crees? Sobrevino luego un largo silencio, que hacía pensar en secretas maquinaciones de H, pero ya yo estaba en otros problemas. Los propietarios de Jaque, que habían convocado a un directorio de emergencia, cuestionaron mi línea editorial, desasosegados por el tono irreverente de algunas notas que se publicaban, pero sobre todo porque varias de sus ambiciosas plumas panfletarias querían hacerse de un sitio, y yo no se los daba. Mi idea había sido dirigir en forma simultánea una revista y un programa de televisión. Ese sueño se disipó, alegando problemas económicos. Jaque fue cerrada, con lo que a mí de empujón perdón, lo que pasa es que acá están sobrepuestas las líneas. En fin, en todo caso, continúo leyendo. Apareció en los kioscos la flamante Amauta, la típica publicación de izquierda ortodoxa y sin ninguna gracia.
Pero mi nuevo programa de Canal 9 estaba en el umbral de su lanzamiento y abandoné Jaque sin ningún escozor. Mejor que la cierren, pensé dramáticamente, a sufrir la alternativa de que poniéndole un nuevo director la violen con alevosía. Al nuevo programa, en tributo a un diario mexicano que me gustaba mucho, lo bauticé 1+1, y allí se reeditaba, mejorada, la fórmula exitosa de Documento. Abría con la actualidad política, seguía con las notas de terrorismo y los reportajes de investigación, luego con las amenidades, las notas sociológicas y las culturales, y como gran novedad introducía en el medio la primera versión peruana de la Candid Camera, o cámara indiscreta. Esta última secuencia era esperadísima. No tenía un lugar fijo en el programa y a manera de carnada la iba anunciando reiteradas veces a fin de mantener la sintonía. La táctica dio resultado. En poco tiempo, según CPI, 1+1 alcanzó los 30 puntos en el AB y una audiencia cada vez más sólida en los niveles populares. Un rating estratosférico. El equipo del programa, dicho sea de paso, era de primera. Mónica Seoane, Gilberto Hume, María Luisa Martínez, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi, José Rodríguez Elizondo, Carlos Valdés, Benito Portocarrero, Lucho Barrios, Gonzalo Rojas, Bernardo Cáceres y Anabelí Rodrigo, entre otros muchachos talentosos y apasionados por el periodismo. Y uno de ellos, mi amigo Luchito, fue el primero en hacerme ver que surgían nubes grises en el horizonte. ¿A qué te refieres?, le pregunté. El enano ha vuelto, dijo inquietantemente. Su inflexión era la misma que se usaba en las películas de terror y acabamos riéndonos a carcajadas. Pero el asunto no era tan gracioso. Había que tomar precauciones. Cambiándose al Canal 2, con quienes no había tenido fricciones, ya las había tenido, por si se han olvidado, con el 5 y con el 4, H sacaba un nuevo programa en la tele, Encuentro. Y sabiendo de la acogida de mi programa, que se propalaba los domingos, evitó aparecer el mismo día y a la misma hora. Optamos bien por incrementar la frecuencia, salir los martes y los jueves en la noche, con lo cual, a su criterio, podía ganarme la mano en algunas noticias. Yo, que le conocía el juego, decidí que nuestro programa debía reforzar su unidad de investigación. Vale decir, no solo trabajaríamos sobre las noticias que se dan, sino también sobre las que nosotros produjéramos, la agenda propia. Sí, tenía que admitirlo. Ahora estábamos en competencia. Ahora yo, que en lo profundo de mi ser detestaba el ritual de competir, había caído en la telaraña de sacarle ventaja al prójimo. No tenía más remedio. De una u otra manera, uno acaba bailando la música que le tocan. Claro que siempre nos queda la libertad de escoger qué ritmo bailar, pero también es muy cierto que en la pista de baile se descubre que la música que ya suena nos parece aceptable. Yo sabía que H clamaba por venganza y que tenía intenciones de zapatear un huayno sobre mi cabeza. Cada semana en los diarios soltaba pullas en mi contra, obligándome a que me hiciera el de los oídos sordos. Mi conducta habitual para con él, o que recurriera a una bromita por toda respuesta. Pero este ritmo no siempre se puede conservar, y en un malhadado momento en que todo hierve, se te sale el indio, griego solapa y arde Troya, proyectando a los cielos inmensas y resplandecientes llamaradas. Pero, ¿fue malhadado el momento que estaba por venir? Sí, si así lo percibí en un principio, estamos hablando de una sensación pasajera, porque en lo esencial fue el momento perfecto y, en consecuencia, lo aproveché para lanzarme con todo contra mi enemigo. 1+1 y Encuentro se perfilaban como dos flotas artilladas que se habían citado a duelo en alta mar. Cada cual, por lo general, con buena puntería, disparaba sus cañonazos. H ofrecía buenos reportajes con información de primera mano y nosotros respondíamos con otro tanto. Pero él no estaba complacido, ya sea porque quería otra vez borrarme del horizonte, o más triste aún, porque sabía que los espectadores de esas batallas
que llenaban botes y bolicheras a prudente distancia iban dando cuenta de sus preferencias. No es difícil traducir esta atmósfera. Día tras día y con mucha amargura, H leía los reportes del rating. Su sintonía era de 11 puntos, en tanto que la nuestra oscilaba entre los 30 y 33, casi como una telenovela con buena fortuna. A todo ello había que añadir las tensiones de los propietarios del Canal 2, que entonces no se jugaban el pellejo por sus periodistas como sí lo harían muchos años después. H, en suma, tenía un pie puesto en su mal genio y el otro, según sus empresarios, en un mal negocio, y de pronto, desesperado, decidió quemar sus naves. «Me voy», gritó desaforadamente, «me largo de este inmundo canal. La censura ha caído finalmente sobre este canal», y con ojos desorbitados añadió, «toda la televisión en el Perú está censurada». Los políticos de oposición al APRA estamos hablando de los entusiastas años previos al condenable intento de estatización de la banca, prorrumpieron en aplausos. «Sí», dijo Olivera, «sí», dijo buena parte de la izquierda. «Sí», dijeron todos los excluidos del banquete. «Censura, censura. Los apristas ahora censuran la televisión». Aquello nos cayó como un baldazo de agua fría, pero naturalmente la gente de 1+1 se preguntó enseguida, ¿qué le han censurado? ¿Qué fue lo que no le dejaron decir? ¿Un escándalo, un escandaloso caso de violación de derechos humanos?, chilló H. en la rueda de prensa que de inmediato convocara en su entorno. Hemos querido denunciar a la Marina de Guerra del Perú por el autosecuestro del comandante Camión, sindicado como responsable de masacres en Ayacucho, y del que sabemos que habría sido llevado a Panamá, como no nos han dejado pasar nuestro informe. Esto tiene un nombre, señores. Se llama censura, una epidemia que afecta a toda la televisión. Yo estaba perplejo. No podía creer lo que H decía. ¿Acaso en su programa no se veía lo que nosotros hacíamos? El autor del reportaje censurado era un estupendo periodista, Ricardo Uceda, a quien no conocía mucho, pero del que tenía las mejores referencias. ¿Avalaba a él las tan categóricas denuncias de H? H no decía que había tenido problemas en su canal, sino decía que toda la televisión peruana estaba censurada por el gobierno, lo que era una gran mentira. 3 noches después salí yo del aire con mi programa y di mi respuesta. El señor H, como ya nos tiene acostumbrados, dice una cosa para decir otra, lo que es una forma de manipulación. Él acusa de censura al Canal 2, cosa que me parece factible, y a continuación alegremente desautoriza al resto de programas periodísticos del medio. ¿Y de qué nos habla el señor H? De un reportaje en el que se acusa a la Marina de Guerra del cargo de autocensurar a un oficial de sus filas con el fin de protegerlo y evitarle un juicio por asesinatos. Esta escandalosa denuncia, por cierto, tiene asidero, y nosotros en este programa le ofrecimos hace 2 semanas un documental en el que se daba cuenta de ese hecho. Aquí hace 2 semanas acusamos a la Marina de Guerra y aquí hemos dado también los detalles del autosecuestro del llamado comandante Camión. Pero el señor H ha dicho que toda la televisión en el Perú está censurada. Bueno, esto no es cierto y para probarlo vamos a pasar nuevamente el documental que difundimos en el que acusamos a la Marina de Guerra. Le devolvía el baldazo de agua fría, pero añadiéndole 2 cubetas de hielo. H me odió hasta la tembladera de manos y juró vengarse infinitamente. Muy bien, lo voy a dejar acá y vamos a continuar en el siguiente video. Pero voy a hacer un pequeño comentario. Bueno, acá estamos situados más o menos en la época que va desde 1985 a 1990 tal vez. Aún no estamos cerca de los años 90. De acuerdo a lo que dice el autor, esta parte corresponde a los previos al anuncio de parte del gobierno aprista de estatización de la banca. Es decir, estamos hablando del año 1985-1986. Creo, si no me equivoco, que el proceso de estatización de la banca propuesto por Alan García empieza en el 87. En estas épocas la televisión solamente está compuesta por 5 canales de televisión, Canal 2, Canal 9, Canal 4, Canal 5 y Canal 7. No había nada más. Por tanto, los ratings eran muy altos.
la oferta no era mucha y la televisión se iba masificando de manera acelerada. Entonces la gente lo que quería era, en la medida de lo posible, tener dentro de los mismos canales muchas opciones. Aparentemente, de acuerdo a la versión de Fernando Ampuero, su programa de televisión era una suerte de collage en donde había reportajes de actualidad, reportajes de investigación periodística con una unidad de investigación, y luego ya notas culturales, notas sociológicas, como las llama él, y algunos temas un poco más frívolos, así como la introducción de la cámara escondida, que algún vago recuerdo tengo yo además de eso. Por otro lado, habla también Ampuero de su paso por diferentes revistas cuando le cancelaron el programa Documento, y pasa por revistas. Esas revistas en aquellas épocas seguramente tenían un tiraje muy limitado, por tanto eran semiclandestinas y no había mucha inversión. Por tanto no duraron demasiado tiempo. Además, siendo él progresista, se alió a inversionistas también de izquierda, pero de un ala un poco más radical, que siempre van a querer llevar más agua para su molino. Siendo Ampuero, digamos, de izquierdas, pero una suerte de izquierda más progre, no quería irse, no quería comprometerse tanto hacia ese lado. Eso generó algunas tensiones que lo obligaron a irse. Sin embargo, ahí pescó otro programa, 1+1. Bien, este problema con H, de acuerdo a su narración, se va convirtiendo o va tornándose cada vez más personal. La cosa ya no era solamente, bueno, mira, competimos, pero competimos solamente en términos profesionales. Aparentemente la cosa era muy personal. Y la diatriba encendida que le solía enviar H, no solamente por televisión, sino durante su paso por la prensa escrita, en un semanario Visión, fueron muy encendidos y consuetudinarios, ¿no? Consistentes en la crítica dura, pura. Pero aparentemente, pues, Ampuero, que se lo tomaba un poco más relax, en ese momento no se sentía tan aludido, ¿no? E intentaba tomárselo de manera deportiva. Sin embargo, aparentemente luego ya empieza a generarse en él, a cuajar, a macerar el odio contra su rival. Bueno, vamos a ver cómo es que le va luego al programa. Me parece, al texto, me parece interesante ir recordando estos pequeños detalles a manera de anécdota que cuenta Fernando Ampuero en este caso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse al canal. Si no lo han hecho todavía, déjame su comentario porque eso ayuda a que el video pueda llegar a más personas y yo pueda seguir buscando información, libros, textos, así como compartiendo con ustedes algunas noticias también de actualidad que me parecen interesantes. Y que la difusión de este tipo de contenido ayuda al canal a que se mantenga y pueda también actualizarse e innovar en algún momento su información, su contenido y tal. Nos vemos en el siguiente video, niños y niñas.